Porque ahora te quiero contar cuál es la realidad desde mi punto de vista de lo que está sucediendo a escasos 10 días de que vos y yo y todos los argentinos de bien, y digo de bien, generalizando a todos aquellos que no tienen intereses creados, particularmente emitiremos nuestro voto para definir el futuro de la Argentina. Por eso titulé mi editorial hoy, Chicanas versus inhabilidad. Y esto tiene que ver con que el 19 de noviembre se enfrentan dos contendientes. Lo voy a hacer al inicio tipo boxísticamente, ¿no? Dos contendientes muy distintos. En un rincón, todo el profesionalismo político, conocedor de todas las mañas y patrañas, y en el otro rincón, pesado o pesando, como dicen los boxeadores, o como le dicen a los boxeadores, pesando solo 2 años en el campo político, un desafiante con nada de experiencia en estas lides. Miren, si habláramos de boxeo sería una pelea desigual, pero nos referimos a elecciones y votos requeridos para ganar la contienda, y allí, bueno, el panorama cambia. Massa, siendo ministro de Economía, con todo el poder delegado por Cristina, trata de separarse del gobierno que él integra, pero llevó a su lista, sin embargo, a Máximo Kirchner como primer diputado electo, ya lo es, a Guado de Pedro como senador, ya lo es, y más el resto de los legisladores electos, que son casi todos de la cámpora o del cristinismo puro, todos del riñón de la vicepresidenta, insisto, y muchos de ellos con mucha necesidad de conseguir fueros. ¿Por qué será, no? Bueno, el candidato oficialista emparcha un modelo económico que desde mi punto de vista está muerto, porque para muestra basta un botón, y acá hay una hilera, hay un chaleco completo, te diría yo, de botones, ¿no? Pero tiene una ventaja, sin embargo. Compite con un político novato que recibió a última hora ayuda de un experimentado presidente, me refiero a Macri. A 2 semanas de la votación, la lógica del balotaje funciona a pleno. La polarización es completa y muestra a Sergio Massa y Javier Milei con chances bastante parejas. Eso dicen las encuestas. Yo no creo en ellas, ¿no? Y si vos no crees en las encuestas tampoco, también lo dicen los dirigentes o la dirigencia política oficial, si no con palabras, al menos con algunas actitudes de extrema prudencia ante la incertidumbre. Por ejemplo, tanto los gobernadores de la UCR como el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, electo obviamente, se negaron a adelantar un pronunciamiento de apoyo al libertario. En el caso de Macri, eso ocurre a pesar de que su primo está haciendo campaña muy activamente a favor del candidato de la Libertad Avanza. Me refería primero a Jorge Macri y en segundo término a Mauricio Macri. Pero esta circunstancia, o por esta circunstancia, los medios machacan para satisfacer al oficialismo con la ruptura de Juntos por el Cambio, pero en realidad yo creo que se quedaron cortos. Juntos por el Cambio, desde mi perspectiva, se rompió el día en que perdió como líder candidato a Mauricio Macri. Lo que se está rompiendo ahora son el radicalismo y el PRO, cosas distintas. El partido de Alena y Irigoyen tiene una fracción sin poder territorial que ha sido reclutada por Massa, llámese Morales, Lustó, Jacobiti, y otra, Valdés, Cornejo, Sdero, el electo gobernador del Chaco,
que controla el poder en sus respectivos distritos, pero que ha quedado entre dos fuegos. Por un lado, no puede enfrentar a Milei porque el libertario está en condiciones de ganar en sus provincias y dejarlos offside, pero por otro, tampoco pueden hacerlo con Massa, que maneja la caja de donde salen los recursos que les aseguran la gobernabilidad. Para los gobernadores no peronistas, el problema es especialmente complejo, porque si Massa llega a la Casa Rosada, está, ¿no? Está, obviamente, pero digamos en su condición de presidente, financiará seguramente en cada provincia opositora a un dirigente peronista que le dé batalla al gobierno local de esa provincia. Resultado, todos predican la neutralidad, aunque ante un balotaje esa alternativa no existe en los hechos, y todos lo sabemos. Se supone que aportarán fiscales para evitar el robo de boletas o el vuelco de padrones contra Milei, pero nada por ahora está asegurando esa actitud. Además de jugar con la ventaja de la enorme maquinaria electoral del peronismo, Massa cuenta con un adversario surgido de la nada y vulnerable a través de sus segundas líneas. Miren, no solo generan dudas sus propuestas económicas, porque no es contundente, es demasiado técnico. Quienes de alguna manera seguimos todo esto, quienes de alguna manera tenemos alguna formación en materia de economía, por ahí lo entendemos, pero aunque nos cuesta también un poco, cuanto más el ciudadano común que no está en estas lides, que está en sus propias cosas. Entonces, no solo generan dudas sus propuestas económicas de escasa viabilidad en algunos casos, sino que tiene de vocero a dirigentes o acompañantes, diría yo, con cero experiencia, una experiencia nula, que se enredan solos, como la diputada electa, por ejemplo, Diana Mondino, a quien yo admiro como economista por todos sus conceptos, su concepción precisamente de la economía, y que un día incurre sin necesidad en disparatadas disquisiciones sobre la venta de órganos y al día siguiente hace comparaciones gratuitas, sin inconvenientes, a propósito del matrimonio igualitario y los piojos, por ejemplo. Todo esto con el agravante de que su nombre suena nada menos que para manejar las relaciones internacionales del país. Pero la cuesta que debe remontar Massa no es menos empinada, no es menos al menos que el amateur adversario. Dos factores principales juegan en contra. Miren, el primero es la irrupción de Mauricio Macri en la campaña para encolumnar detrás de Milei a todos los descontentos por las crisis, que según las últimas elecciones son prácticamente un 66%. El expresidente vio venir el fracaso de Patricia Bullrich. Yo lo dije en algún editorial anterior o en algún programa anterior, y por eso se mantuvo un poco a la distancia de la campaña, hasta último momento, ¿no? Que metió pie en el acelerador. Pero apenas su candidata quedó fuera de juego, bueno, abandonó el bridge que estaba jugando, el campeonato, para ponerse al frente de la campaña del libertario y recorrer todos los canales de televisión en defensa de su candidatura. No es un tema menor, es un expresidente que tuvo que vérsela con la más fea, acordémonos los paros, los movimientos gremiales y todas las historias, y además la herencia también que había recibido. Y eso lo curtió, le dio experiencia, sobre todo en el plano internacional, que seguramente debe tratar de trasladársela de alguna manera
a su pupilo, diría yo, aunque ellos no van a querer este mote, ¿no? Bueno, intenta sumar, en definitiva, Macri a sus seguidores en los de Milei porque estadísticamente representan más de la mitad del electorado, conforme se vio el resultado de las últimas elecciones. Hay que ver si el resultado aritmético se verifica en el terreno político. La derecha profesional que representa es parte del sistema, mientras que la amateur que sigue a Milei lo rechaza. El resultado del mestizaje representa, yo creo, un misterio. Por ahora es un misterio. No lo es, en cambio, el agotamiento del modelo económico sobre el que se fundó el kirchnerismo y que le permitió un duradero éxito electoral. Cayó ante Macri en el 2015, pero volvió en el 2019 y amaga con repetir ahora en el 2023. Ese esquema está exhausto y ha castigado al candidato oficialista durante toda su gestión al frente de la economía. Yo creo que más que has castigado ese sistema o ese esquema, es su ineptitud para resolver los temas de orden económico, que mucho tienen que ver con los temas de orden general. Me refiero a Massa, por cierto. Su último aporte a la campaña, el que le hicieran los compañeros, fue la falta de combustible, con largas colas y desabastecimiento, a solo 3 semanas de la votación. Pero hubo también improvisación injustificable con los funcionarios de su cartera, pero también una falta terminal de dólares que trabó la importación del combustible. Bueno, las farmacias en Buenos Aires, que no estaban hasta ayer atendiendo las obras sociales porque la inflación se devora susceptibilidades. Ahora salió, sí, hoy, Kicillof, apoyándole o tirándoles una buena cantidad de dinero que ¿saben de dónde sale? De la inflación, que sale de la emisión, que sale de la emisión que genera inflación. Así de sencillo. Bueno, y además a Massa, flaco favor también le está haciendo el escándalo del espionaje a diestra y siniestra que involucra al diputado nacional Tailade de su espacio, que además es el impulsor del juicio a la Corte Suprema de Justicia, algo que Massa dijo ignorar los pormenores, pero que no condenó la intromisión de un poder por sobre el otro, lo cual está pintando claramente qué es lo que está proponiendo en el caso de llegar al sillón de Rivadavia. Amigos, no hay mucho que decir. El Estado está fundido. El Banco Central sin reservas y las principales variables macroeconómicas fuera de todo control. Esto no es pesimismo, esto es un dato de la realidad. Massa intentó captar dólares mejorando el tipo de cambio exportador, pero la cosecha de divisas fue realmente decepcionante. La deuda de la autoridad monetaria en bonos y letras es impagable y el ritmo de emisión realmente es insostenible. Massa no puede ignorar esa realidad, pero a 10 días de la segunda vuelta no hay otra alternativa que los parches y cruzar, de alguna manera, los dedos para que la inflación de octubre, que se va a conocer el 13, de menos de 2 dígitos, lo que pinta como casi poco probable, diría yo. Ya demostró que la crisis económica no tiene costo electoral para el peronismo. Claramente no. Mientras todos mamen de la misma teta del Estado. En la primera vuelta, miren ustedes, ¿no? Sacó 45% de los votos en la provincia de Buenos Aires, con el triunfo de Kicillof.
el peor ex ministro de Economía de la historia, el que nos endeudó con YPF y que deberemos pagar 16.000 millones de dólares, además de los 5.000 que ya pagamos a Repsol, por una empresa que valía y que vale mucho menos de esa suma, 15 más 6 más 5, 16 más 5, 21. ¿Y saben qué? Lo vamos a pagar nosotros. Y lo va a pagar también el aumento de la pobreza del conurbano bonaerense. Yo creo que difícilmente eso cambie ahora en la segunda vuelta. Toda vez que el plan Platita, multiplicado, aumentado, siga produciendo la compra de voluntades. Ahora nacen créditos a diestra y siniestra por volúmenes que nunca podrían pagar los jubilados y para los jubilados. Esto es un ardid de campaña. Esto es lo que nosotros hablamos cuando decimos chicana. Lo que vendrá en este caso es realmente aterrador porque a la enorme crisis actual se le sumará la deuda pública argentina que alcanzó los 403.809 millones de dólares ahora nomás, en junio de 2023. Y estos no son datos míos, estos son datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación. Y hablan del ápero Macri con la deuda del Fondo Monetario. El país debe 403.809 millones de dólares, repito. Y los montos, además, en moneda extranjera, de los montos de esa cifra, representan un 64% del total, mientras que las obligaciones en moneda local son del 36%, pero referenciadas al nivel de inflación y de devaluación. Por lo tanto, las dos son tremendas espadas de Damocles que estamos de alguna manera, o que vamos a tener que soportar de alguna manera los argentinos. Miren, a esto hay que sumarle la toma de impuestos anticipada que hizo Sergio Tomás y que impactará inmediatamente en el 2024, y esto gobierne quien gobierne. Vale decir, los anticipos de ganancia, la liquidación de las cosechas, el mercado a término, todo eso ya lo tomó y ya lo gastó, y eso no va a entrar en el primer trimestre del año 2014, del año que viene. Pero en el caso del ministro candidato, yo creo que es de un grado de irresponsabilidad supina. Porque, ¿sabes qué? La vamos a pagar todos. La va a pagar el pueblo, sin distinción de su capacidad económica. Pobres, miserables, clase media desaparecida, y los ricos no tendrán ningún problema. Pero vos y yo vamos a tener un serio problema en el 2014.